en realidad estaba en el primero, en el tema del efecto directo. Habiendo dicho el tribunal que a priori y en abstracto podría reconocerse efecto directo en una directiva que sea lo suficientemente incondicional y precisa, pasan a analizar el caso de la directiva 987 y la dividen en tres. Por un lado, por los beneficiarios de la norma, por el otro, por el contenido, los derechos contenidos en esa directiva, y por otro, por quién es el obligado eventualmente a responder con esas garantías que estaban por los créditos laborales. En cuanto a los beneficiarios de la garantía, lo que se establece es que de la lectura de la directiva se prevé claramente que tiende a proteger a trabajadores asalariados contra la insolvencia de empresarios. Y la propia directiva remite al derecho nacional en cuanto a la cuestión de determinar el alcance de lo que es un trabajador asalariado y un empresario. Con respecto, por ello es que entienden que los beneficiarios están lo suficientemente determinados de manera precisa e incondicional y que ese aspecto lo superaría esta directiva. Después, adentrándose en el segundo aspecto del contenido de la garantía, la directiva de la Comunidad Económica Europea preveía la posibilidad de que los estados puedan limitar el alcance de esa garantía. Sin embargo, lo que se establece es que si una directiva le otorga al Estado facultades discrecionales para determinar el alcance de esta respuesta económica, que esté esa posibilidad, pero que no sea obstaculable o exigible. Entonces, en ese segundo aspecto también lo dan por aprobado en cuanto a la directiva en sí. Ahora bien, llegan al tercer aspecto, que es quién es el obligado al pago, y ahí lo que se estudia es que la directiva lo que establece es un sistema de garantías y se coloca en cabeza de los estados las facultades de organizar su funcionamiento, su financiamiento y su organización. Ahí sí, de vuelta tenemos cierto campo para la discrecionalidad de los estados, pero acá lo que está en juego, en definitiva, es quién va a responder, y lo que prevé la directiva es que el Estado tiene que garantizar un sistema de garantías, y solamente la posibilidad de responder con fondos públicos, los poderes públicos de manera directa con recursos públicos, era una alternativa, pero no podía inferirse que esa sea necesariamente la respuesta. Por ello es que finalmente, en el caso concreto de esta directiva, el Tribunal de Justicia lo que concluye es que un damnificado no podría hacer valer el contenido de esta directiva en tribunales jurisdiccionales internos de la República de Italia, porque el Estado no había definido esto y no podía presumirse, inferirse que los poderes públicos de Italia tengan que responder de manera directa con los propios poderes públicos con esta garantía en términos económicos. Ahora bien, sí, pasando al dicho, o sea, llegando a esa conclusión, pasan a si puede existir un resarcimiento, si es posible consagrar la responsabilidad del Estado por el incumplimiento en hacer efectiva e incorporar y adecuar toda la legislación interna en favor de esta directiva. Bueno, ahí lo primero que se señala es esto que venimos hablando en las últimas clases de entender al derecho comunitario como un ordenamiento jurídico propio, autónomo y separado de lo que es el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los estados. Y en ese contexto es que entiende el Tribunal de Justicia que este ordenamiento, este sistema comunitario, no solo confiere los derechos que están explícitamente previstos en los tratados, sino que también el propio hecho de que un tratado establezca una obligación en cabeza de un Estado, esa propia obligación genera un derecho en los eventuales damnificados ante un incumplimiento. O sea, es un poco un trabalenguas, pero están los derechos explícitos de los tratados y por otro lado el derecho que surge en cabeza de un damnificado cuando el Estado incumple una obligación que se le puso. En ese contexto es que se consagra también a nivel general y en abstracto el principio de responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de adecuar la legislación interna para hacer lugar a esta directiva. Ahora bien, en el caso concreto también se vuelve a analizar si es posible hacer efectivo este deber de reparación
ante el incumplimiento del Estado italiano en incorporar la Directiva 897, y lo que también se establecen 3 requisitos para determinar si esa responsabilidad del Estado puede hacerse efectiva. Uno de esos es que la directiva en cuestión tiene que atribuir expresamente eh, derechos a los particulares, ¿no? La segunda, que el contenido de esos derechos tiene que estar, como veníamos diciendo, de manera precisa, incondicional, debe estar bien determinado. Y el tercero es que tiene que haber una relación de causalidad entre el incumplimiento del Estado y el daño que se genera en un particular damnificado. Por todo el análisis que se hizo en el punto 1, se determina que todas esas condiciones se dan. Entonces, en conclusión, el Tribunal de Justicia lo que responde a la cuestión prejudicial es, por un lado, que el damnificado no puede invocar en los tribunales internos el contenido de la directiva en cuestión por las particularidades del caso, pero por otro lado que el Estado sí es responsable por el incumplimiento de incorporar y adecuar a la normativa interna del Estado, haciendo lugar a la directiva. Entonces se hace lugar a esta segunda cuestión, que es el resarcimiento. Muy bien, perfecto, bien, bien, bien. Bueno, ¿alguna duda de este caso, chicos? ¿Los demás? Sí, a mí no me quedó claro algo. Yo vi las filminas, no busqué el caso aparte. No sé si así es como lo hizo Germán, pero yo leí las filminas. Y lo que no entiendo es, digamos, el proceso está caratulado como Frankovich contra República Italiana, y la pretensión de Frankovich es la reparación de los daños y perjuicios por el incumplimiento del Estado. Esa es, digamos, la consulta esta prejudicial es en el contexto de ese proceso, ¿verdad? Porque él nombró 2 procesos anteriores que entiendo fueron motivados por los trabajadores contra sus empleadores Que, en los órganos jurisdiccionales nacionales, como cualquier otro proceso laboral. Pero este en particular, en el que tiene lugar la cuestión prejudicial, es los daños y perjuicios, ¿verdad? yo lo que entiendo, si tengo que responder yo, lo que entiendo es que en realidad en los tribunales internos el caso era Frankovich contra CDN Electrónica, que después al momento cuando no se puede ejecutar la sentencia contra la entidad privada, esta cuestión prejudicial, cuando se invoca esta directiva y surge la cuestión prejudicial, tiene la naturaleza de una cuestión incidental, y desde ahí, en el plano internacional, no internacional, en realidad en el plano comunitario, la cuestión pasa a ser llamada como Frankovich contra la República de Italia, porque lo que se estaba haciendo mención era el incumplimiento del Estado italiano. Es así. Ok, perfecto. Porque yo no me quedaba claro eso, cómo estaba caratulado Ustedes de acuerdo a la recuerden, filme. ustedes recuerden que la cuestión prejudicial importa la existencia de un litigio del derecho interno y que ese juez del derecho interno tenga que resolver ese litigio sobre la base de normas comunitarias. En consecuencia, ahí acude en función prejudicial a Luxemburgo para que le diga cómo se hace cuál es la interpretación. Ahora, también recuerden que esa interpretación, que es una sentencia vinculante, no solo para el juez que la pidió, sino para todos aquellos magistrados de los diferentes 27 estados que tengan que resolver la misma cuestión. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Muy bien, bueno, genial. A ver, vamos con Raúl. Bueno, yo iba a hablar del casi de Dijon, que es, bueno, es un ciudadano alemán que quiere importar estamos hablando de 1978, un ciudadano alemán que quiere importar a Alemania un licor que viene de Francia. Un organismo francés, un organismo alemán puso como restricción que las bebidas alcohólicas a la hora de importarlas tengan un mínimo de graduación del 25%. Y este licor en cuestión tenía entre el 15 y el 20%. Bueno, entonces, según el demandante, esta disposición interna restringía el artículo 30, que habla sobre de la
de la Comunidad Económica Europea, bueno, que habla de la libre circulación de mercaderías entre los Estados miembros. Bueno, el Estado alemán, a su vez, se justifica argumentando que lo hacía en salvaguardia de la salud pública, dado que las bebidas de menor graduación podían generar adicciones, y de esa manera estaba protegiendo a los ciudadanos de las prácticas desleales que podía generar esta importación. Bueno, esto es considerado por el tribunal, lo relativiza, y entre los fundamentos, después de analizarlo, bueno, los va, digamos, van perdiendo poder, digamos, los argumentos de Alemania, porque dice que en el mismo mercado alemán tenían otros productos con menor graduación, además que los productos en general de Alemania alcohólicos se solían diluir, entonces esto no se cumplía. Y bueno, sobre el grado de alcohol, estoy leyendo ahora. Sobre el grado de alcohol, no persiguen el objetivo de interés general que prevalezca sobre la libre circulación de mercadería. Claro, dice que parte del fallo después argumenta que bueno, el fin de que lo que se persigue, que es la libre circulación de mercadería, sea más importante que lo que argumentaba Alemania. Que no existe un motivo válido para impedir que las bebidas alcohólicas legalmente producidas y comercializadas por un Estado miembro se importen de otro Estado miembro. Bueno, y el artículo 30, que era el de la cuestión, al que apelaba el que quería importar, digamos, hablaba de que quedaban prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las mercaderías de un efecto equivalente. Bueno, le terminaron dando la razón, y fue una resolución prejudicial, y había un conflicto interno con Alemania, y terminó en una resolución de la Corte. Bien, muy bien. Fíjense qué interesante, porque en esa época, año 78, ¿sí? Todavía no existía esto de atribuir competencias soberanas, esto de la supranacionalidad. Estábamos dentro del derecho internacional público, estábamos dentro de la integración más pura como la conocemos acá en el Mercosur. Es más menos avanzado en ese sentido, pero eso lo podemos tratar en otro momento. Lo cierto es que este fallo, Alemania lo obedeció. Olvidó todos los conceptos de soberanía terribles que se estaban manejando, porque lo cierto es que ya había una flexibilización, se estaba creando a través de este tribunal esta flexibilización, porque Alemania pudo haber dicho, yo soy un Estado soberano, y yo si quiero tomar alcohol con graduación de 30 grados o más, adelante, nadie me lo puede impedir. Y si yo firmé un tratado, bueno, que incurro en responsabilidad internacional y acabada la historia. No fue ese el planteo. El planteo fue de sometimiento a la decisión de Luxemburgo. Y con casos como Cassé de Dijon y otros, que ahora creo que está Costa por ahí dando vueltas, ¿no, Romina? ¿Costa tenés vos? Bien. Vamos a ver cómo este tribunal va creando un cambio de conciencia, que es a lo que nosotros llamamos el proceso de comunitarización, hasta que efectivamente, ¿sí?, se llega al derecho comunitario con la Unión Europea. A ver, vamos a escuchar a Costa. David, una pregunta. Sí. Si en el caso de recién que explicó Raúl, hubiese sido al contrario, que da una limitación en cuanto a la graduación de alcohol, ¿hubiese sido razonable en ese caso, quizás por el tema de cuidar a la gente, o por ahí con motivos mucho más razonables que la graduación? Podría haber sido, sí, habría que analizar ¿Hasta qué punto es derecho comunitario? Porque claro, o sea... es que no era derecho comunitario. ¿Hasta qué punto, digo, una cuestión de soberanía está en el límite de un país y de sus propias reglas,
como que en el caso este era muy obvio que era una excusa lo de la poca graduación alcohólica, pero si hubiese sido al revés, hubiesen resuelto de esta manera. Lo que pasa es que, Ivana, ahí, por ahí te puedo dar la derecha en cuanto a la excusa en algún sentido, pero lo cierto es que se trataba de un ciudadano alemán que quería importar a su propio territorio el licor casé de Dijon. Entonces, con esto te quiero decir, cuidado, porque, digamos, en definitiva, a ver, el Estado tenía normas internas que eran contrarias a las normas internacionales que había firmado en el marco de las comunidades. ¿Vamos bien? Ya deja de importar si era por más alcohol o por menos alcohol. Contrarias. Entonces, para eximirse de este llamado de atención de que debía cumplir con los compromisos asumidos, el Estado argumentó la salud pública, etcétera, etcétera. Pero Bueno, deja de ser importante eso. Perdón, Raúl. No, contesto que dice que si lo que buscaba era la protección de la salud, que eso se puede lograr con la apropiada información al consumidor, con la procedencia y la graduación del embalaje, que no... Totalmente. Digo, pero para aclararte, Ivana, esto que me parece importantísimo frente a lo que preguntás. La realidad es que este fallo se estudia como un ejemplo más de los muchos que hay para demostrar, entre comillas, así, el poder de este Tribunal de Luxemburgo. Y cómo lo fue cimentando y cómo fue haciendo variar este concepto de soberanía tan rígido que se tenía, ¿entendés? Porque si hubiera sido un fallo del derecho internacional público, común y corriente, algún órgano del Ejecutivo del Estado condenado debió haber hecho alguna acción o debió haber generado algún movimiento. Acá, ¡paf!, directamente, adentro, digamos, se importa, ya está. La Corte dijo que se importa, porque tenemos que cumplir con los compromisos. Yo tenía una duda con eso, David. Ahí en ese caso cumplió con lo que dijo la Corte solo por no incurrir en responsabilidad internacional y respetar los convenios, pero en sí la Corte no tenía imperium para hacer ejecutar ese fallo, ¿no? No te olvides que llegó por prejudicialidad, en mérito de lo cual, en rigor, hizo una interpretación del alcance normativo y el juez local fue el que decidió. Pero, ¿sí? Bueno, pero sí. fue justamente por respetar el convenio, pero no tenía una obligación en sí de respetarlo, ¿no? Por supuesto. A ver, no es que no tenía una obligación, porque hay principios del derecho internacional público que marcan que, digamos, si vos asumís una obligación, tenés que cumplirla desde el punto de vista del derecho internacional. Y esto es aplicable a todos los principios generales de los derechos internos de todos los estados, ¿sí? Por eso Kelsen dice que es un principio residual y bla, bla, bla. Pero lo cierto es que más allá de eso, este fallo movió la estantería de ese momento, ¿me entendés? En el sentido de el concepto de la soberanía. ¿Vamos bien lo que digo? Se hizo un cambio, se hizo un viraje fundamental. ¿Bien? Yo quiero hacer una pregunta. Bien. Sí. Con respecto a esto, por ahí me estoy recontra equivocando, pero ¿no podría darse el caso que un alemán, ponele, quisiera importar sustancias psicoactivas de Holanda, por ejemplo, que ahí son legales, como por ejemplo el cannabis, y extrapolándolo se lo permitan? Porque entiendo que la regulación de Alemania decía que era ilegal la comercialización de esas bebidas por la graduación alcohólica. No sé, por ahí me estoy recontra equivocando, pero... No, a ver, creo que podemos especular con situaciones fácticas diferentes que quizá pueden llevar a diferente resultado. Digo, no siempre el tribunal da la derecha, digo, a lo que uno pretende. ¿Está bien? A mí me parece que el punto, más allá de lo casuístico, hay que radicarlo en la doctrina que genera, ¿sí? Y que está directamente relacionada con esa evolución que va teniendo esta semillita del derecho comunitario que no existía. Estaba debajo de la tierra, estaba ahí, nutriéndose. ¿Se entiende? Y fallos como estos los fueron haciendo crecer. Hasta que los estados en el 92 dijeron basta,
vamos a atribuir competencias soberanas, vamos a trabajar esto porque es falso que la soberanía no se puede atribuir en porciones, en competencias, etcétera, 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 y empieza a generarse una nueva doctrina. ¿Está bien? Me parece que eso es lo importante. Muy bien, vamos con Costa. Romina. Bueno, yo hice medio un resumen porque si no es medio largo de entender. El fallo de Costa es un señor que pretende no estar obligado al pago de una factura del Ente Nacional de Energía, ENEL se llama, y va a decir que hay una ley del 10 de diciembre del 62, este fallo es de 1964, por la que fue nacionalizada la industria eléctrica. Entonces, que esto va a ser contrario a las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica. Estamos hablando del Tratado de Roma. Estamos en 1962. Eso después pasó a ser, cuando entró en vigor el TUE, la convirtió en la Comunidad Europea, en la Comunidad Económica. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este fallo? Lo que va es como la piedra angular del derecho de la Unión. Dicen que es medio, o sea, por lo que leí aparte del fallo, que es como un hito, porque va a ser la primera en reconocer el principio de primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno. Entonces, la Corte, leo algunas cositas que fue diciendo el tribunal. Dale. Que fui marcando. Un segundo. Que son interesantes. Año 64, ¿eh? Año Tomen nota del 64. año. Va a decir que considerando que el derecho de cada país, miembro de disposiciones procedentes de fuentes comunitarias, y más en general los términos y el espíritu del tratado, tienen como corolario la imposibilidad de que los estados hagan prevalecer contra un ordenamiento jurídico por ellos aceptado sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral posterior, por lo tanto no puede oponerse a dicho ordenamiento. Y va a decir, que esto es importante, que la fuente vinculante del derecho comunitario no puede en efecto variar de un estado a otro, que en razón de legislaciones internas ulteriores, sin que se ponga en peligro la realización de, espera que tengo todo a vuelta, los objetivos del tratado, bueno, va a seguir. Después, otra cosa importante que va a decir, espera que no me encuentro. Y después va a decir que el tribunal no puede pronunciarse sobre la validez de una ley italiana en relación con el tratado, sino que va a interpretar los artículos teniendo en cuenta los presupuestos jurídicos expuestos, bueno, por el señor que se llama Costa, Judice Consigliere. Pero lo importante es esto, digamos, que va a dejar en claro la primacía del derecho comunitario con respecto al derecho interno, y que cada Estado no puede ir haciendo lo que quiere, sino que se tiene que regir por el derecho comunitario. Estamos hablando de un fallo del año 64, por eso es considerado como el hito de ahora. Claro, tal cual, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y tenemos otro fallo más, Facundo, ¿no? Me había olvidado de apretar el micrófono. Así es. Bueno, a ver. Perdona mi pronunciación de nombres que pertenecen a otro idioma, ¿eh? No hay problema. Fallo Mangouras. Ajá. No sé cómo se pronuncia. Bueno, es una demanda que tiene un particular contra el Estado, contra el Reino de España, ante el Tribunal de Justicia, habilitado por el artículo 34 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, cuya pretensión se basa en que considera que ha sido violado el artículo 5, inciso 3 del mismo convenio, y en el cual, digamos, leo rápidamente, dice que toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas del presente artículo tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada o a una garantía que asegura la comparecencia del interesado a juicio. Los hechos que basan esta pretensión ocurren cuando el particular, que es el señor Mangouras, o como se pronuncie, es el capitán de un buque, Prestige, no sé cómo se pronuncia,
que, capitaneando ese buque que había generado un desastre natural, era un buque que transportaba combustible, y por un acontecimiento marítimo imprevisto, no imputable al capitán, ocurre un desastre ecológico cuyas consecuencias irradian desde la costa de España hasta Francia. Es un desastre, es un desastre ambiental. Quienes tienen varios años siendo jóvenes, tal vez lo recuerden, porque salió por todos lados. Como consecuencia de eso, si bien el hecho en sí no es imputable al individuo, al capitán, sí lo es lo que siguió al desastre, porque en el momento en que solicita la ayuda de las autoridades marítimas de España, no presta la ayuda debida, demora el rescate más tiempo de lo que debiese, con lo cual hay 3 horas en que el barco está a la deriva y bueno, no prestó la ayuda adecuada. Incluso hay tenía un remolque que, bueno, no importa, cuestiones específicas marítimas. La cuestión es que como a raíz de eso es trasladado a Coruña, donde se lo pone, se le da inmediata detención, argumentando que, se lo detiene y se le pone se le restringe la libertad de forma condicionada, poniéndose una libertad bajo fianza por la suma de 3 millones de euros. Los argumentos que tiene el capitán razona que no se está teniendo de acuerdo, para poner esa multa, que condiciona su libertad bajo fianza, no se está teniendo en cuenta las circunstancias particulares del individuo. Esa es una suma de 3 millones de euros que el demandante considera que es desproporcionada, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de él, su salario y demás. En los sucesivos instancias de los tribunales internos que van a tratar sobre este tema, van a argumentar de que la suma que se le impone es adecuada, que tiene que, se justifica por el mantenimiento, de tenerlo por su detención provisional, que el carácter de esta detención y de esta suma es excepcional, subsidiario, provisional y proporcionado, que tiene como objeto la comparecencia del imputado en los tribunales por la importancia que tiene para resolver los hechos. Esta su dirección permanente en el extranjero, que el ciudadano es un ciudadano griego que tiene residencia en el extranjero, con lo cual son razones que por demás justifican la fijación de una suma tan elevada. Hay un razonamiento que en las distintas instancias internas se mantiene, que es el concepto de alarma social, por el cual la gravedad de los hechos justifican una suma que, si bien esta suma de 3 millones de euros, que si bien parece muy grande, y todos los tribunales internos lo consideran como que no es desproporcionada, sino que está justificada. Bueno, se agotan todas las instancias internas y la demanda del particular, en función del artículo 34, llega hasta el Tribunal de Justicia. No. Tribunal Europeo Único y Permanente de Derechos Humanos. El de Justicia es de Luxemburgo, es el comunitario. ¿Sí? Perdón. Sí. Dale. Perdón que los perdí a ustedes, no sé dónde estoy. Bueno. Los perdí, ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, se conforma, llega hasta la sala, el tribunal se conforma la sala en el año ya 2004,
Vamos a la sentencia, a ver. ¿Qué resuelve la sala? La sala termina, termina confirmando las sentencias de los tribunales internos y... No, ahí, cuidado. Cuidado, porque ahí, por eso me vengo a este punto, Facundo. Sí. El tribunal de Estrasburgo no puede confirmar una sentencia de un tribunal está local. bien, claro. No, a lo sumo, lo que hace es... Que no está en contradicción con el convenio. Exacto. Perdón. Exacto, la conclusión a la que llega, por eso es muy importante este fallo y lo ponemos como contraposición. ¿Por qué? Porque la conclusión de este fallo es, señores, no hubo violación al Convenio de Roma. Porque acá es un tribunal internacional. Se va a expedir sobre si hubo o no hubo responsabilidad internacional. Si no hubo, termina el tema ahí. Si hubo, entonces va a decretar sanciones para el Estado que en realidad terminan siendo reparaciones para el individuo. ¿Entienden? Pero ya está. Digamos, no se puede expedir sobre otra cosa porque es un tribunal de carácter internacional. Es como si fuera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es como si fuera... ¿Me siguen a dónde quiero ir? Hasta claro, ahora sí, los fallos... no es otra instancia. Exactamente, no es la cuarta instancia, como bien lo explicaste en el video en el caso Clifton Rights. ¿Sí? Y con muy buena definición. ¿De acuerdo? No, digamos, es otra cuestión esta. Entonces, acá estamos ante un caso del derecho internacional público, porque la protección de los derechos humanos propia del Consejo de Europa, que es la OI del 49, es derecho internacional público, no hay otra. ¿Sí? Por eso tienen esta convivencia entre los sistemas, uno comunitario y otro internacional público. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entienden? Presten mucha atención a eso, porque el fallo de Mangouras no va a decir el Estado voy a revocar la sentencia o modificar. No puede hacer eso el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo va a decir, ¿hubo violación o no hubo violación? ¿Se entiende bien esto ahora? ¿Todos? ¿Ok? Sí, una cosa que quería agregar con respecto a esto de la cuestión prejudicial, que también lo va a decir el tribunal, es que cuando devuelve la sentencia con la interpretación, va a decir, esto es vinculante y tiene efecto erga omnes, no me vuelvan a preguntar. Claro, para esta cual, cuestión, bien. Ya está, ya me explayé, bien, no me vuelvan a preguntar. Bien. A ver, muy bien, Romina. A ver, dos cositas porque nos queda poco tiempo. La primera, a Ricardo le encanta que entiendan y que sepan claramente cómo se llaman las normas derivadas del Mercosur y cómo se llaman las normas derivadas de la Unión Europea. Atención con esto. No pueden dejar de saber el laudo 4 y el laudo 7, que lo trabajamos en clase, así que lo tienen que saber todos, ¿sí? No pueden dejar de saber los mecanismos de incorporación de las normas en el Mercosur, son los temas de Ricardo, digamos, ¿sí? Los temas de David, todo. Bueno, digo, no puede... Hace muchos años, año 2011, tuve un alumno, hoy somos muy amigos, y resulta ser que él estaba convencido de que yo no iba a tomar África. Él prepara un tema, lo dice bien, y yo voy y le pregunto sobre África, y me dice, no estudié África porque vos me dijiste que no lo ibas a tomar. Por supuesto que le puse un 2 y lo mandé a la casa. Entonces tuvo que venir al recuperatorio. Claro, yo no sabía. ¿Vos te acordás de ese muchacho, Marce? Yo entré en 2014. Claro, claro, vos no estabas. El muchacho, entonces, viene al recuperatorio tenía una cara de enojado, que yo digo, este pibe me va a pegar una piña, pero estaba mal, ¿no? Bueno, el asunto es que, obviamente, lo primero que le pregunto es África, porque, a ver, lo había aplazado por África, le tengo que preguntar África. Me contesta 2 temitas de África, había sido muy buen alumno, lo apruebo,
Entonces me dice, me perdí un viaje a Houston por tu culpa. Yo me quedé helado, ¿no? Entonces digo, pero no entiendo, ¿no? Porque como yo pensé que iba a probar y tenía un viaje y no lo pude hacer por mi laburo, qué sé yo. Entonces, bueno, sos un tarado, me lo hubieras dicho, veíamos otra manera de solucionar el tema. El punto es que es el día de hoy, pasaron ya 9 años largos y se sigue acordando de África y me pregunta si tomo África. Entonces digo, sí, tomo África, Asia y todo, ¿sí? Así no me odian después. Preguntas concretas, yo voy más al razonamiento, yo voy más, quiero visualizar que entendieron, quiero escucharlos y escuchar que están hablando de un tema que se sabe, ¿de acuerdo? Yo creo que todos van a probar. Hoy es la última clase en realidad. Así que valga este comentario, esta fue una cursada muy difícil para todos, ¿no? Para ustedes, para nosotros, porque adaptarse a un sistema, la pandemia y todas las consecuencias de la pandemia no son cosas fáciles para el psiquismo humano ni para una sociedad. Así que yo creo que hicimos todos un esfuerzo muy grande. Yo les agradezco mucho porque han estado en todas las clases, cuando no estuvieron me avisaron, le han puesto la mejor onda y la verdad que eso vale reconocerlo, ¿sí? Todo lo cual obviamente yo tengo en cuenta para la cuestión de la evaluación final, de todos. Saben que de todos tengo una evaluación ya hecha, pero el examen lo tengo que tomar, ¿sí? Formalmente, y aparte viene bien también enfrentarse al examen, a la situación de examen. Así que bueno, ya queda un minuto, si alguien quiere decir algo. Tienen todos un miedo. Tremendo. Muy bien, bueno, nos vemos el martes entonces. Buen fin de semana, quedo a disposición de todos. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me escriben y con gusto yo les mandaré audios, lo que sea. Horarios razonables, por favor. Perdón, yo quiero hacer una pregunta en este último minuto. Dale. El artículo 13 del TUE. El consejo, ya sé que está el consejo el consejo del 13 es el consejo de la Unión Europea. Pero no es la de ministros y la de jefes de Estado. No, estás mezclando los órganos ahí. Consejo Europeo, jefes de Estado. Consejo o Consejo de la Unión